que no me conocen, yo soy José, soy un estudiante de física de la IA y me gusta mucho la astronomía y ojalá aprendamos todos mucho hoy. Ya saben que me pueden interrumpir para lo que sea, las preguntas, lo que necesiten por el chat de una. Si algo no queda claro, también de una. Si quieren aportar cualquier cosa, no tiene que ni siquiera ver el chat, pueden abrir el micrófono y hablar cuando sea y vamos a empezar. Entonces, vamos a ver un poquito de astroestadística. Entonces, obviamente, todos sabemos que es la astronomía, ¿cierto? Al menos todos los que estamos acá sabemos que tenemos el universo, queremos estudiar algunas cosas sencillitas, fáciles del universo, pero que normalmente el universo es mucho más grande de lo que nos gustaría que fuera, ¿cierto? De hecho, es que si alguna vez han intentado hacer la cuenta, y se lo recomiendo mucho, es una de las mejores cálculos de servilleta que existen, es ponerse a intentar estimar cuántas galaxias hay en el universo, o al menos cuántas estrellas, por ejemplo. Entonces uno puede empezar como a jugar, esto yo creo que hay tantas galaxias y que cada galaxia tiene tantas estrellas y así se va yendo uno. Por allá el resultado normalmente da más o menos 10 a la 26. Recuerden que esos son un 10 con 26 ceros después. Eso es una cosa absurda. Creemos que es el número de estrellas que hay en el universo. Entonces ya por ahí vamos viendo que necesitamos un método sólido, bueno, para ponernos a analizar esa cantidad tan absurda de datos que aparecen por ahí. Y para eso vamos a utilizar la astroestadística. Entonces, si quieren escanear el código, les mando este link y vamos a hacer Jorge, no este pequeño video. estás compartiendo. Gracias, Guti. Entonces, la idea, les mando este link o escanean el QR, como ustedes quieran, para que impriman ahí algunas ideas de lo que creen que es la astroestadística, qué les suena, qué se imaginan que es. O simplemente buscan en Google Menti y ponen ese código, listo, ya les mando aquí chat por se les va a mandar por aquí el chat, por el chat. Eso, ahí les mandé el link para la votación para que veamos qué cree la gente que es la astroestadística. ¿Qué creemos que es la astroestadística? ¿Qué sabemos? ¿Qué se nos ocurre? Entonces, la idea es que pongan tres palabras que crean que se relacionan con la astroestadística. Vamos a ver cómo estamos. Me avisan, me avisan. Eso. Estadística, matemática, astronomía. Sí, esta me gusta. Me gusta mucho que diga matemática. A pesar de que normalmente muchos de los astrónomos no les encanta la matemática. Predicciones, datos, explicaciones. Ey, muy bien, me gusta mucho. No sé quién lo puso, pero sería muy chévere si pudiera decirnos por qué explicaciones, cantidad de astros, números, Tauro. ¿Qué hace Tauro ahí? What the fuck? Datos. Bien, yo creo que vamos bien. Cantidad de astros, predicciones de astronomía, matemáticas, explicaciones.
Sí, me gustan, me gustan. Todavía no sé por qué está Tauro, pero me gustan mucho. Entonces vamos por aquí a la... Datos va ganando interesante. O sea que todos sabemos que la astroestadística está muy relacionada con los datos. Me parece excelente, ya tenemos claro qué es la astroestadística. ¿Qué pasa? Cuando los científicos, una cantidad tan absurda, pero tan absurda de datos, como estábamos diciendo, por ejemplo, una estimación así remachetera, pero recontramachetera del número de estrellas que hay en el universo, toca recurrir de alguna forma a las estadísticas, ¿cierto? Toca utilizar cosas como medias, distribuciones, matemáticas, para entender qué está pasando con los datos, por qué se comportan como son. Y para eso es que los científicos en general van, abusan de las matemáticas y sacan un poquito de estadística. Entonces, vamos a ver un poquito de la historia detrás de la estadística y un poquito de la estadística aplicada a astronomía. Entonces, eso es muy interesante. Y Parco, ¿quién sabe qué hizo Parco? Cuéntenme. Abra el micrófono a alguien que tenga idea de quién era ese Parco y qué aportó a la astronomía. Ni idea. O resulta que Parco era de esos antiguos que decían de todo y pensaban de todo y le calculaban a lo que fuera. Como Aristóteles, como Galileo, como Erastóstenes, que también calculaba lo que sea. Esa gente era crossover en cuanto al conocimiento. Entonces este Parco fue de los primeros que se puso a clasificar estrellas. Es muy interesante porque él fue parte de los que sentaron las bases de la astronomía observacional, ¿cierto? De hecho, tenemos lo que se llama el catálogo de Parco, que es muy famoso, muy famoso en astronomía. Y entonces el señor Hiparco, ¿qué hizo? Fue el primer señor, el primer científico de toda la historia en promediar cosas. Y pues me imagino que todos nosotros hemos promediado cosas, al menos hemos promediado la nota para saber cuánto necesitamos en el final, ¿sí o no? Entonces, la suma de todo sobre cuántas cosas tenemos. Entonces, él fue el primer científico de todos, que dató, o sea, que escribió cuándo hizo esas estadísticas, cuándo hizo el promedio, pero no de todas, solo algunas que le dieron dificultad. Ya después llegó este famoso Galileo, y ese sí se puso muy juicioso con un cuaderno a hacer estadísticas. El señor contaba, por ejemplo, con las observaciones de las lunas de Júpiter. Entonces medía cuánto tiempo se demoraba una luna en dar una vuelta. Y volvió a medir, y volvió a medir, y volvió a medir, y eso le permitía llegar a medidas supremamente precisas. Y eso es algo que vamos a ver un poquito después. ¿Por qué pasa? Que cuando uno promedia muchas cosas, lo final tiende a tener menos error. Eso es algo muy contraintuitivo, ¿no? Entonces esto fue, miren qué diferencia, esto fue más o menos en el año 4 antes de Cristo, pegamos un salto hasta 1572. O sea, entre aproximadamente el 4 antes de Cristo, vamos del año 0, y el año más o menos 1600, absolutamente nadie le hizo nada de estadística, nadie, ni siquiera un promedio, o al menos no lo registró. Pues tenemos a Halley, el del famoso cometa Halley. De hecho, pues él hizo muchas cosas menos descubrir el cometa ya se conocía. Ahora, ¿qué hizo ese Halley? Interesante. Lo que hizo Halley fue tirar un tratado matemático, tenía un poquito de matemáticas, explicando cómo las incertidumbres deberían trabajar en los experimentos científicos, en la mayor parte de los experimentos. Entonces, como haciendo cuentas, tipo, bueno, si yo tengo un error del 20% y lo multiplico con otro error del 20%, me va a pasar algo de este estilo, o si lo sumo, cómo se propaga el error. Entonces, él fue el que trabajó parte de la propagación del error, es como se llama esa parte de la ciencia, sobre todo de la ciencia experimental. Y después tenemos un señor muy famoso que se llama Legendre. Señor Legendre es él. Resulta que ese Legendre lo conoce todo el mundo al que le gusten las matemáticas.
pero por los polinomios de Legendre, que es algo que aparece mucho, mucho, mucho cuando uno intenta resolver ecuaciones que son normalmente un poquito difíciles. Pero resulta que el señor Legendre en realidad también aportó bastante a la astronomía. De hecho, fue el primero en astroestadística que hizo una regresión. Una regresión es el modelo más simple que uno puede hacer de cualquier cosa. Pero fue interesante porque utilizó esa regresión que ya se habían inventado los matemáticos hace aproximadamente 30 años antes de este Halley, o sea, mucho, mucho antes. Él utilizó la regresión para intentar predecir cuánto es el periodo de los planetas. Recuerden que ya aquí Kepler había dicho lo que hizo, ya teníamos la tercera ley de Kepler que nos dice cómo se mueven los planetas, ya sabíamos un poquito de Newton, entonces ya por aquí, señor, lo que utilizó fue medidas estadísticas para intentar hacer predicciones con los datos que tenía. Y este señor se iba acercando muchísimo, muchísimo a lo que es la estadística actual. Tenemos el papá de todos los pollitos, de Gauss, que hizo la mitad de las matemáticas solito, y fue el encargado de presentarnos lo que se conoce como una gaussiana. También la conocen como una distribución normal, de lo normal que es. Esta distribución normal es la que aparece cuando uno empieza a hacer muchas medidas, muchas medidas, muchas medidas en un experimento. Y está muy relacionado con algo muy famoso que se llama el teorema del valor central, teorema del valor medio también se llama. Entonces, el teorema del valor central en la estadística nos dice, haga muchos, muchos, muchos experimentos, muchos. Y ponga los valores que obtenga. Al final, después de hacer un chorrero de experimentos, la media, o sea, el valor central, y que en esta cosa se pinta con un azul, tiene que ser sí o sí el valor que usted mejor estimó. Eso está relacionado, para los que quieran seguir leyendo de ese asunto, con algo que se llama la maximización de la verosimilitud. Uno dice, la media en una distribución normal es un valor que maximiza la verosimilitud. Eso quiere decir lo que les contaba. Haga muchos experimentos y la media se distribuye como una normal y el valor medio es el mejor estimador que uno tiene para poder reportar los resultados. Y obviamente, pues todos quieren tener los mejores resultados posibles, los más precisos, por ejemplo. Finalmente, ya este es un poquito más moderno y fue el que propuso unas distribuciones locas, 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 que se utilizan mucho en estadística. Por ejemplo, este señor empezó a sentar las bases de una muy famosa que se llama la chi cuadrado, empezó a hacer cosas como pruebas estadísticas. Entonces él fue de los primeros que empezó a utilizar la estadística para aplicárselo cuando uno tiene un conjunto muy grande de datos. ¿Estamos en astrosociales o esta estadística? El que puso el comentario ahorita nos muestra algo de matemáticas, a ver. Excelente. Entonces, ¿qué puede hacer uno con astroestadística? Resulta que uno puede empezar a hacer modelaciones de este estilo. Yo le digo, ok, ¿por qué esto está relacionado con astroestadística? O menos, ¿por qué con estadística si aquí no hay nada aleatorio? Yo creería que no hay nada aleatorio. Entonces, la respuesta es muy fácil. Es que uno no necesita tener cosas aleatorias para utilizar la estadística. De hecho, la estadística sirve mucho cuando uno tiene una cantidad absurda de cosas y no se puede poner a contarlas cada una. Entonces, un buen ejemplo es este tipo de cosas. Cómo se comporta la presión en un gas, por ejemplo, porque uno obviamente no se va a poner a contar el momentum de cada una de esas moléculas que están en una botella de gas, un número absurdamente grande. Lo único que tiene que hacer uno como para medio estimar cuántas moléculas tiene es utilizar el número de Avogadro, que es muy grande. Entonces, solo intentando hacer estimaciones con, por ejemplo, física estadística, mecánica estadística, ya se necesita empezar a utilizar cosas estadísticas a pesar de que ahí no aparezca nada aleatorio, ¿cierto? Nada aleatorio en la naturaleza. Ya obviamente después con los fenómenos más modernos de la física, como mecánica cuántica y cosas de ese estilo, más todavía toca utilizar la estadística porque aparecen cosas que no podemos predecir con 100% de certeza. Entonces, esto es lo que les comentaba. Vea, cojo una cantidad muy grande de medidas. Ahorita vamos a ver una página que me gusta mucho para visualizar cómo se comportan los errores en las medidas. Entonces, cojo una cantidad muy grande de medidas y ponga la frecuencia con las que aparecen eso,
con las que aparece cada una de esas medidas en una distribución. Entonces uno lo pinta y claro, aquí aparece la firma de Gauss. Esta es una distribución normal. Lo que nos dice es, esa distribución va a estar centrada en el valor que uno quiere. Muy fácil hasta ahí, ¿cierto? Para los que quieran seguir buscando esto, hay un método que los que me conocen de la universidad saben que me encanta y se llama hacer bootstrap. Cuando uno hace bootstrap, uno tiene poquitas medidas, no muchas, pero entonces uno empieza a barajarla, como baraja las cartas. Y resulta que cuando uno baraje poquitas medidas, también va a pasar algo de este estilo. Entonces se pueden dar cuenta de lo importante que es tener ese teorema para mejorar las mediciones, mejorar los valores, mejorar los reportes de los errores. Y aplicado a estadística, pues, imagínense. ¿Qué se les ocurre que sea esto? ¿Qué creen que estemos pintando? ¿Qué se les parece? A ver, eso azul normalmente, sí, eso azul son órbitas. Resulta que la verde también, pero órbitas de qué? Una galaxia. Podría ser una galaxia. Pero a mí me parece más bien como un sistema solar. De hecho, esta gráfica es la gráfica de los valores esperados y los valores medios que tenemos para el cometa Halley. Pasa cada 72 años, creo. Entonces, miren que nuestro modelo es muy bueno estimando dónde va a estar, pero también hay unas que se pifian. Aquí se equivocó, aquí pasó algo, seguro el modelo no estaba del todo correcto. O hicimos algunas asunciones que son necesarias para poder estimar bien. Por ejemplo, que solo interactúa con el Sol. Pues si no, se vuelve un problema terriblemente difícil. Pero entonces, como tenemos tantas medidas y un valor que esperamos, ahí la estadística es muy útil como una herramienta. Eso para todo tipo de cosas. Por ejemplo, esto es como se colapsa la nube de gas cerca de un planeta cuando se está formando. Pura estadística también. Uno no puede ponerse a contar qué le pasa a cada una de esas partículas porque no acaba nunca. Y finalmente, resulta que la estadística, un poquitico maquillada, es inteligencia artificial. Después eso empezó a escalar a lo que llaman Machine Learning, que lo que vamos a hacer hoy es básicamente la fundación del Machine Learning. Entonces ya si uno le pone un poquito de misticismo al título para que la gente financie más el proyecto, por ejemplo, eso termina siendo inteligencia artificial. Entonces sí, lo que vamos a hacer hoy es un poquito de inteligencia artificial. Y eso es lo bacano de la estadística. De hecho, sin estadística sería imposible tener, por ejemplo, el sistema de recomendación de Netflix o el sistema de recomendación de Spotify o Google Maps, por ejemplo. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta, comentarios? Melo, excelente. Entonces vamos a ver allí cortico, unas ideas súper importantes de estadística para que nos tiremos a hacer algo en Python bien bacano. Entonces, estadística se compone de tres factores muy importantes. La medida, si uno sin medida no puede hacer estadística, porque pues aquí le va a hacer estadística, ¿sí? Okay. La variación, sí, porque si uno hace estadística con el mismo valor, no hizo nada, ¿cierto? O sea, no gana nada. ¿Cuánto da el promedio de 1000 veces 1.0? 1, ¿cierto? Y finalmente, es muy importante tener algo con qué comparar. Puede ser el resultado de otra persona, puede ser lo que uno espere desde la teoría, puede ser otro modelo que uno haya hecho con algunas asunciones diferentes, por ejemplo. Esos tres factores son los que le permiten a la estadística ser útil en todas las áreas del conocimiento, especialmente, por ejemplo, en astronomía. Entonces vamos a esta página para que exploremos algunos conceptos muy bacanos de estadística. Si quieran, se las voy a mandar también por el chat para que la tengan por ahí. Entonces, este trabajo lo hicieron una gente de la Universidad de Brown. Es muy bacano, porque uno puede
uno ve las fórmulas de estadística, digamos la fórmula de, por ejemplo, la desviación estándar. Me dice, ok, ya sé cómo se calcula, pero ¿qué es? Esta página es una nota, una bacanería para entender qué hay detrás de la estadística. Vamos a ver un par de cositas. Entonces, por ejemplo, veamos la probabilidad. Supongamos que tenemos una moneda perfecta. O sea, esa moneda sabemos que es perfecta. Vamos a empezar a tirar esa moneda. ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo se van a comparar los valores observados con los valores reales de probabilidad que sabemos para la moneda? Cincuenta-cincuenta, listo. O sea que yo tiro dos veces, una debería ser cara y la otra sello, ¿cierto? Se supone. Listo. Vamos a ver si pasa eso. Tiramos una vez, listo. Nos cayó cara. Otra vez. Bien, bien. Se igualaron. Tiramos otra vez. Igualitos. Otra vez igualitos. Entonces miren que entre más veces yo tiro, es muy importante, entre más veces yo tiro, ahí está pasando algo. ¿Sí ven? Ahí, por ejemplo, ya hemos tirado, ¿cuántas veces? Hemos tirado 53 veces. Y a pesar de que tiramos 53 veces, la distribución no es 50-50. Eso es raro, ¿no? Ese tipo de fenómenos aparecen siempre que no tenga cosas aleatorias. Procesos estocásticos, diría alguien que se crea de mejor familia. Entonces, siempre que tengamos procesos estocásticos, vamos a ver cosas de este estilo. ¿Qué nos puede salvar de esa maldición de no saber bien cuánto es la probabilidad? Porque pues imagínense, nosotros no tenemos, como en el laboratorio no tenemos cómo ver esta distribución. Lo único que nosotros vemos es el experimento. Entonces, ¿qué nos puede salvar? Tirar muchas veces la moneda. Ahora no vamos a tirar una sola vez, sino que vamos a tirar 100 veces. Vamos a tirar otras 100 veces. Ahí se van igualando. Otras 100. Otras 100. Ya van muy parecidas. Van 0.51%. Si tiramos millones de veces, esa cosa se va a parecer todavía más. Ahora, esto es interesante cuando uno sabe que la probabilidad de que aparezca sello o aparezca cara es 50 por 50. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, recuerden que un experimental, alguien que trabaja en un laboratorio no tiene ni idea de cuál es el valor real de las cosas. ¿Qué pasaría si repetimos el experimento con esta cosa, digamos, 75%? Si tiramos una vez, cara. Tiramos dos veces, tres veces. Miren que ahí se van pareciendo las cosas. Ese valor no es 73, no es 75. Entonces necesitamos estadística que nos diga, vea, haga así su experimento y con base a eso puede concluir cosas. Miren, por ejemplo, ya tiramos la moneda 100 veces y a pesar de que tiramos la moneda 100 veces, el experimental diría, vea, la probabilidad de que caiga cara es 80%. Y eso no es verdad. La probabilidad real es 75. Entonces, la estadística nos dice, vea, deberías trabajar así las medidas para poder hacer experimentos y saber cuánto te van a dar en realidad esos experimentos. Otro tema súper importante, el valor esperado. Entonces, ¿qué es el valor esperado? Es cuánto cree uno, por ejemplo, desde la teoría, porque uno en teoría tiene cómo se deben distribuir las cosas que va a ser algún resultado. Aquí está la fórmula. Eso es una suma muy sencilla. O una integral, pues si uno no sabe, pues si los estados son discretos o continuos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, la teoría nos dice que si tenemos infinitas veces el dado, en teoría, el valor esperado, el promedio de todos los números que obtenemos del dado, en teoría, debería ser el valor esperado 3.5. Vamos a ver si eso es verdad.
Tiramos una vez el dado. 100 veces. Entonces miren que al principio eso no se parecía ni 5 al valor esperado, pero cuando aumentamos el número de muestras con el que estamos haciendo el promedio, se va apareciendo, se va apareciendo, se va apareciendo más al valor esperado. Y preciso esto es lo que nos dice el teorema central de la estadística. Que haga muchas medidas, vamos a hacer las medidas. Esa cosa se va a aparecer cada vez más al valor esperado. Más todavía. Se va acercando cada vez más al valor esperado. A esto, por ejemplo, en matemáticas se le llama una asíntota. Entonces, el experimento tiene una asíntota en el valor esperado. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Qué preguntas tienen? ¿Inquietudes? Cuéntenme. Perfecto, excelente. Y finalmente vamos a ver en esta cosa la varianza. Entonces, ¿qué es la varianza? Es qué tan dispersos creemos nosotros que van a estar esos datos. Si fuera un dado ilegal, el número cambia, sí. Si fuera un dado, el número cambia porque es una muy buena pregunta. Vamos a ver por qué. Porque mira que aquí aparece el valor de la probabilidad de cada uno de esos estados en el dado. Pero si el dado fuera ilegal, esto ya no sería, por ejemplo, un sexto para cada valor. O sea, aquí el cálculo nos da 3.5 es 1 por un sexto, más 2 por un sexto, más 3 por un sexto, más, y así nos da 3,5. Siempre hay más probabilidades de sacar números grandes en un dado, no. De hecho, si uno pues, hiciera el experimento otra vez, es muy factible. Mira, por ejemplo, aquí el promedio nos estaba diciendo que si solo nos llevamos en el promedio, que es más factible sacar un número más bajito que un número más grande. Eso es importante, porque los números aleatorios uno no sabe qué esperar. Puede ser que al principio le diga que es más factible sacar un 6, o que por acá nos diga que es más factible sacar un 3. Entonces estábamos hablando un poquito de la varianza. ¿Qué nos dice la varianza? La varianza nos dice qué tan dispersos están nuestros datos. Por ejemplo, jugamos una carta de la baraja. Ok, el valor medio está por acá. El promedio de los valores que sacamos de estas cartas nos dio 7.83 y la varianza 8.25. Es una cosa inmensa. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestros resultados, nosotros creemos que es el promedio 7.83, pero la varianza que tenemos de ese número es muy grande. O sea, no estamos muy seguros de que sí vaya a converger a este, sino que los datos pueden estar muy dispersos. Ahora, entre más experimentos hagamos, más para abajo va la varianza. Sacamos más cosas, la varianza va a empezar a bajar. Experimento, porque el promedio hace que los datos se vayan centrando más en esa campanita. La campanita de Gauss van a ser más así. Se va a hacer más piquito, más piquito, más piquito, más piquito, cada vez más. De hecho, eso es muy interesante. Si tiramos infinitas veces los dados, la distribución de probabilidad va a ser algo parecido a un delta, un piquito ahí, pum. ¿Qué es una varianza? Una varianza es simplemente, míralo así, una varianza es simplemente qué tan dispersos están nuestros datos. Juanes, claro, ok, sí, excelente. Esa es la definición, literal. Una medida de qué tan variados son nuestros datos. A la raíz de esta varianza, es muy famoso, muy famoso, se le conoce como la desviación estándar. Seguro así la han escuchado, por ejemplo, la utilizan un montón la gente que hace apuestas con acciones, pues si compra acciones, se hace mercado de acciones y cosas de ese estilo, porque quieren saber qué tan variados son los precios de, por ejemplo, la acción de Tesla. Entonces, esos son algunos conceptos importantes. Ahora, esta cosa tiene un montón de capítulos.
para los que quieran empezar a ver esto, por ejemplo, probabilidad condicional, inferencia estadística, por ejemplo, esto lo vamos a utilizar para decir cuánto creemos que es valor. Bueno, este experimento también lo puede intentar hacer. Este experimento lo que hace es medir pi. Literal, con números aleatorios uno puede saber cuánto es el valor de pi. Y eso se llama inferencia frecuentista. Aparecen otras cosas muy bacanas como el valor de probabilidad que uno quiera, de una distribución normal, según la varianza. Entonces el valor de probabilidad va cambiando según qué tan factible es que salga un dato o salga otro. Entonces ahí es de esa página para que la revisen, que es muy, 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 muy chévere. ¿Saben? ¿Qué preguntas van teniendo? Cuéntenme. Bien, excelente. Sigamos por aquí. Entonces, uno siempre se pregunta, listo, eso en astronomía, ¿para qué? ¿Cierto? O sea, muy bonita la matemática, muy bonito el asunto, muy locos los matemáticos que se inventaron esas fórmulas, pero en estadística, ¿para qué? Por ejemplo, en física, ¿para qué eso? Entonces, vamos, yo hoy les traigo algunas preguntas chévere que podamos intentarlas pensar. Si alguien quiere algún comentario, alguna pregunta, lo que crea que podemos decir con estadística, esa pregunta, muy invitado a que abra el micrófono, que escriba por el chat. Por ejemplo, ¿qué se les ocurriría hacer para resolver esas preguntas? Entonces, por ejemplo, esta pregunta es, ¿son las galaxias que nosotros podemos ver una muestra significativa de cómo son todas las galaxias del universo? Por ejemplo, me explico. Nosotros podemos ver con el Hubble unas galaxias en el Deep Field, ¿cierto? El campo profundo del Hubble, una cantidad absurda de galaxias, digamos 10 a la 8 galaxias. Es un número muy grande. Y ahí podemos sacar promedios. Por ejemplo, ahí decimos con estadística, vean, el 30% de las galaxias son espirales, el 40% son elípticas, y así, cosas de ese estilo. Pero entonces, mi pregunta es, ¿cómo puede un estadístico, cómo podemos nosotros saber si eso de que el 40% sean elípticas y el 30% sean espirales, por ejemplo, si se cumple en todo el universo o es solamente porque estamos observando ese pedacito? ¿Qué se les ocurre? Recuerden que esto acá es para que abran el micrófono y hablen, o escriban por el chat si quieren. Pues para saber si la muestra es suficiente se necesitaría conocer la totalidad, ¿no? Ok, sí, muy de acuerdo. Pero ¿y cómo sabemos la totalidad? Ese es el problema. Pero bien, bien, muy bien. Entonces, por aquí aparece una pregunta buena. ¿Cómo diablos, o sea, qué hacemos nosotros para saber si las cosas que vemos, las cosas que medimos son significativas? Por ejemplo, a los que les guste la física de partículas, la vaina está así, así. Esta gente lo que hace es colisionar partículas y salen un montón y las cuentan. Pero entonces la pregunta cuando uno colisiona partículas, bueno, digo uno, yo nunca he colisionado partículas. Cuando los científicos colisionan partículas, ¿cómo hacen para saber más o menos si normalmente suelen decaer a esas o es un asunto de suerte, que pasó por alguna razón que cayeron a esas? Es muy raro, ¿no? Entonces, por este tipo de cosas que necesitamos estadística, veamos otras, me van contando ustedes qué opinan. Entonces, por ejemplo, observamos diferentes galaxias y por alguna razón yo quiero tener un método estadístico, inteligencia artificial o cualquier cosa que me pueda clasificar esas galaxias por tipos. Por ejemplo, elípticas, espirales, irregulares. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿qué, ¿qué tantas clasificaciones diferentes necesito
para mis observaciones. Porque cada categoría va a tener algunas especificaciones, pero ¿cómo sé yo en cuántas cosas tengo que partir el número de cosas que voy a clasificar? Les pongo un ejemplo con perros. Yo puedo clasificar los perros como perros grandes, medianos y chiquitos. Un chihuahua chiquito y un rottweiler es grande. O los puedo clasificar como... Ahí tenía tres categorías, ¿cierto? También puedo clasificar los perros como bravos y no bravos. Un rottweiler muy bravo y un chihuahua todavía más bravo. O también puedo, por ejemplo, clasificarlos por raza y que tengo cientos y cientos de razas. Ahora, ninguna de esas categorías están mal, pero ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es la más científica? Entonces, necesitamos una forma con la estadística de saber cuántos números tenemos. Esta también es buena. Esta pregunta es muy difícil en estadística, muy. ¿Cómo podemos saber si, supongamos que nosotros creemos que, por ejemplo, tenemos un neutrón y ese neutrón va a decaer en un protón, un electrón y un neutrino, supongamos. Pero también creo que el decaimiento puede ocurrir sin el neutrino. Yo supongo eso. Y voy a medir al laboratorio. Y yo mido cientos y cientos y cientos de veces. Y siempre me aparece el pucha neutrino. Nunca me deshago el neutrino. ¿Cuándo sé yo que debería decir, listo, siempre ocurre con neutrino? ¿Cuántas veces tengo que experimentar? ¿Cierto? Es muy, infinitas, eso. Y nadie me financia infinitas medidas, ¿cierto? No dice, voy a medir 100 veces. Y ya el compañero dice, uy, no, jódase, son demasiadas veces, ¿para qué va a hacer tantas medidas? Entonces, este tipo de cosas son especialmente difíciles cuando, por ejemplo, se trata de cuestiones probabilísticas como en mecánica cuántica. Es muy difícil verificar o negar hipótesis en mecánica cuántica. Y por eso es que los estadísticos inventaron unas cosas raras, que llaman valores de probabilidad. Entonces ellos dicen, vea, yo niego mi hipótesis con una probabilidad del 95%. De hecho, un estadístico nunca acepta una hipótesis. Un estadístico solo puede negar hipótesis o fallar en aceptarlas. Es muy extraño eso de los valores de probabilidad. Pero surge porque es muy difícil decir si sí o si no. O si fue algo solo de probabilidades. Esta también es buena. Supongamos que tenemos ese conjunto de datos que aparece ahí en negro. ¿Cuándo sé yo que, por ejemplo, cada uno de esos grupitos depende de una función diferente? O que en realidad sí es una función así para todos. ¿Cómo puedo yo empezar a mirar mis datos y sacar cómo son las relaciones entre las distribuciones? Eso es raro. Porque ahí podría ser cualquiera de las dos. Si yo estoy ajustando una línea, la línea que mejor se ajuste a los datos, podría ser las dos. Podría ser una línea que se ajuste a todos o separar en tres y ajustar una línea para cada uno. Entonces, tenemos que desarrollar una teoría, o al menos para que yo quede tranquilo con mi experimento, que me permita decir, vean, las cosas se relacionan por esto, o las cosas no están relacionadas. Ese asunto hizo que los estadísticos se inventaran una cosa que se llama causación. Palabra tan rara, ¿no? La causación. Entonces un estadístico dice, correlación no es causación, dicen los estadísticos. ¿Cómo así? La correlación es una medida numérica, no puedes sacar eso con un numerito. ¿Qué tan relacionadas son dos variables? Por ejemplo, si cambia una, ¿qué tanto cambia la otra? Y cosas de ese estilo. La causación es decir, vea, una causa la otra. Entonces, por eso es que está bueno este meme que traje acá. Yo solía pensar que la correlación causaba la causación, pues implicaba causación.
O sea que si dos cosas están relacionadas, es necesario que una cause la otra. Y después tomé una clase de estadística. Y ahora no sé si una cosa causa la otra, ¿cierto? Entonces dice la otra, bueno, parece que la clase ayudó. Entonces responde, bueno, no sé. No sabe si la clase de estadística causó que ya no sepa. Entonces recuerden eso. La causación no necesariamente sale por la correlación. Eso es muy importante. ¿Cómo podemos poner un ejemplo de eso así como en el mundo cotidiano? Supongamos, un día llueve, o por ejemplo, sí, un día llueve y hubo un temblor, supongamos. O sea, ahí hubo una correlación. Un día llovió y hubo un temblor. Ahora, ¿será que podemos decir que porque llovió hubo un temblor? No necesariamente. De hecho, hay teorías que dicen que sí. Hay algunas teorías raras que dicen que sí, pero no es necesario, ¿cierto? Eh, Otra pregunta. ¿Cómo puede uno empezar a jugar con las distribuciones, por ejemplo, cuando uno tiene un montón de errores en la medida? Vamos, una medida en estadística normalita, o sea, nada raro. Fue el fondo cósmico de microondas. Al principio esa medida tenía el 63% de error. 63. Pucha, eso es como decir, yo me demoro de aquí a tu casa 1 hora, más o menos media hora. O puede ser que sea media hora, o puede ser que sea 1 hora y media. Es una diferencia muy grande. Está también muy importante. Por ejemplo, cuando uno estudia cosas que cambian con el tiempo, puede ser, puede ser, por ejemplo, las pulsaciones de una variable cefeida, ¿cierto? Recuerden que las variables cefeidas son estrellas que se están apagando, entonces se apagan, se prenden, se apagan, se prenden. Y otras, por ejemplo, como señales en AC. Eso le pasó a un amigo estos días que estábamos en un laboratorio y empezó a medir una frecuencia que no era. Eso pasa especialmente cuando uno no sabe si la señal que está detectando es ruido o realmente señal. Y aquí les tengo una historia, mi historia favorita de astronomía. Resulta que antes, eso fue como en el 2013, si no estoy mal, había un experimento en Canadá, ¿cierto? Y ese experimento se encontró algo raro, raro. Entonces ellos tenían un radiotelescopio mirando al espacio, estaban siempre pendientes por si una explosión de una supernova o cosas de ese estilo, púlsares, cuásares, cosas raras. Y al mediodía recibieron un bip, así, un piquito en microondas, muy, muy grande, así. Qué raro. Bueno, no sabemos qué es. Entonces se pusieron a pensar, no sabemos. Vamos a ver si vuelve a ocurrir. Entonces no ocurrió, digamos, una semana. A la otra semana volvió a ocurrir. ¡Pum! Un pico. Un pico en ese radiotelescopio. También al mediodía. Esta gente empezó a asustar muchísimo. Y resulta que empezaron a recibir esos picos todos los días. Al mediodía siempre. ¡Pum! Al otro día, ¡tum! Al mediodía. Exactamente como a las 12:30 estaban recibiendo esos picos. Y no sabían, y no sabían. Y empezaron a creer que eso eran... A eso le llamaron Fast Radio Boost. Como señales de radio inmediatas. Entonces no sabían qué era. Incluso muchos astrónomos empezaron a creer que eso eran extraterrestres intentándose comunicar con el observatorio, pero era muy raro porque ese era el único observatorio que lo recibía. Entonces empezaron a pensar, ¿será que será? Y pidieron a otros observatorios que se pusieran a buscar en esa frecuencia específica y no veían nada. Y dijo, pucha, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Hasta que un día uno de los trabajadores salió a vacaciones, pues como pidió vacaciones del trabajo, y, y dejaron de recibir la señal. Como los 2 meses que el trabajador no estuvo, ya dejaron de recibir esa señal. El trabajador volvió y volvieron a recibir esa señal. Sí, pucha, ¿qué será esa señal tan rara? ¿Saben qué era, muchachos? ¿A quién se le ocurre que podía ser?
Ni idea. Resulta que era el almuerzo. Así es. Era el trabajador, por cierto, tenía 17 años, que metía el almuerzo al microondas y no esperaba a que dejara de pitar. ¿Sí han escuchado que el microondas cuando acaba de una pi, pi, pi? Señor, no, tenía tanta hambre que abría el microondas y dos pitos antes de que pararan. Esos pitos, la razón por la que los pusieron es para que no espere a que se vaya toda la radiación de rayos X que salen de microondas. Entonces, sí, ese astrónomo tenía mucha hambre y abría siempre el microondas así a toda velocidad y claro, el telescopio recibía la señal. Entonces ya vemos que las aplicaciones de astronomía son bien grandes. Astroestadística en astronomía está así. En física también así. Entonces, ya vemos que necesitamos darle un poquito a la estadística. Tenemos que estudiar un poquito de estadística. Y la única forma de uno empezar a sacarle el jugo a la estadística es boleando estadísticas, ¿sí o qué? Entonces, vamos a programar un rato. Tal vez lo que algunos de ustedes vinieron a hacer. Vamos a bolear un poquito de código. Para eso, porfa, vayan a este link que les voy a mandar por aquí por WhatsApp y me dicen que ven ahí en ese link. Me cuenta que en ese link. Excelente, Data Hole. Vamos a ver cómo se ve ese link. Esto es lo que hay. Un montón de números así random. Entonces, resulta que estos números, sí los saqué de un observatorio real. ¿Y qué son? Son la medida del redshift de algunas estrellas, la distancia a la que está esa estrella, el error en la distancia que midió el observatorio, la declinación. Recuerden que la declinación es qué tan alto, qué tan bajito está una estrella, por ejemplo, con respecto al horizonte celeste, o sea, al ecuador celeste, o la ascensión recta, otra de las coordenadas, solo para que los astrónomos sepan dónde está ubicada, un nombre, ¿cierto? Una categoría de estrella, la magnitud, qué tanto brilla, ¿cierto? Otra vez el nombre. Son como dos categorías diferentes. Entonces vamos a ver qué podemos hacer con estos datos. Una cosa para que nos demos cuenta de una vez. Miren que aquí hay algo raro. Aquí hay un dato que no está. Aquí hay otro dato que no está. Otro dato que no está. ¿Por qué será que pasan esas cosas? Ni idea, nadie. Resulta que ese tipo, pues, ni idea. Bueno. Ese tipo de cosas pasan porque normalmente el que está metiendo los datos es una pelota. No tiene ni idea de qué está haciendo. Por ejemplo, eso suele suceder mucho. También puede ser que, por ejemplo, aquí el telescopio dejó de funcionar, entonces no pudo medir el redshift. También. No, por muchas razones es que empiezan a aparecer estos valores nulos. Y esos valores nulos son el dolor de cabeza de los que intentan hacer cálculos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Solo para que hagamos el ensayo. Noten que esto es como un archivito Excel. Entonces, de hecho, descarguémoslo para que lo descarguen. Me gustaría mucho que puedan ir haciendo el código conmigo, para que queden con él, porque es la única forma de aprender a programar bien, es programando. Entonces vamos a descargar ese código, ese archivo. Entonces si descargamos el archivo, vamos a ahorita, apenas me abra, les muestro cómo se ve. Así como archivo de texto. Es algo así. No dan cuenta, una tabla de Excel con muchos números. Me avisan cuando lo hayan descargado.
Excelente. Ahora vamos a ir a esta página. No es sino que busquen así en Google. Google Colab. Así. Entonces, así en Google Colab. Y abren esta página que está la primerita. Yo creo que ya con Guti habían hecho estas cosas, ¿cierto? Los que suelen venir. Y les va a aparecer una página de ese estilo. Excelente. Entonces vamos a la página. Me avisa cuando estén, que vamos yendo todos al tiempo. Me avisan cuando estén en la página. Excelente, vamos. Perfecto. Y le vamos a dar aquí entonces el nuevo cuaderno. ¿Cuál página? La página se llama Google Colab. Se llama, no sé si lo busca así, Google Colab y esta. Entonces aquí le vamos a dar New Notebook. ¿Cierto? Acá vamos a hacer un nuevo Jupyter Notebook. Y ahora sí a programar. Suban pues, vamos a hacerlo entre todos. Lo primero que uno hace cuando se encuentra con una página así en blanco de programación es importar los módulos que cree que va a necesitar, ¿cierto? Entonces vamos a importar algunos módulos. Por ejemplo, vamos a importar NumPy como NP. ¿Saben para qué es NumPy? Me imagino. Resulta que NumPy es un módulo para correr listas, por ejemplo. Entonces NumPy lo que nos permite es hacer listas más rápido, recorrerlas muy rápido, porque Python es muy lento. Python es un excelente lenguaje, pero muy lento. Entonces ya tenemos NumPy. NumPy es para listas, recuerden eso. Vamos a importar pandas. Pandas es lo que nos va a permitir leer los datos como si fueran una tablita. Vamos a importar Seaborn. Estos son como los apodos que les vamos poniendo a las cosas que estamos importando. Entonces, Seaborn, ¿para qué es? Seaborn es muy útil cuando uno quiere pintar cosas y que sean bonitas. Hay otro que también vamos a importar, que es como el mainstream, el que utiliza todo el mundo. A mí no me gusta tanto, que se llama Matplotlib. Entonces vamos a importar Matplotlib. Vamos a importar otro, me gusta mucho, favorito para hacer gráficas, que se llama Plotly. Entonces, plotly.express, para que sea más rápido. ASPX. También le vamos a decir que no queremos que nos muestre warnings, pues no mucho, no nos interesa mucho el warnings, entonces vamos a decirle import warnings. Y vamos a decirle que ignore los warnings. Entonces, warnings. Filter warnings. Filtreme los warnings. Y le va a decir, por favor, ignóreme lo que le aparezca. Cualquier como problema raro que no conozca, lo va a ignorar.
Hasta ahí, ¿cómo vamos? Todos conmigo. ¿Quién se quedó? ¿Quién no tiene ni idea de qué está haciendo? Diego, ¿por qué te perdiste? Me quedé escribiendo. Yo los espero, tranquilos. Entonces recordemos para qué es cada cosa. Yo voy a apuntar aquí para que vamos viendo qué es. Para recorrer listas más rápido. Por ejemplo, ¿para qué es? Esto es para usar tablitas. ¿Para qué es? De hecho, todos estos. Aquí un espacio. Estos son para hacer dibujitos. Y esto para que no nos moleste mucho. Él va a molestar cuando es absolutamente innecesario molestar. De otra forma no nos va a molestar mucho. Se lo va a dar correr. Lo que pasa es que no sabe escribir. Ahora sí. Matplotlib. Y no es warnings, sino warnings. Qué pena ahí, muchachos. No es warnings. Warnings.filter warnings. Vamos a contar eso. No me moleste. Correcto. Manda eso, claro. Yo les voy mandando todo por el chat. Me parece una excelente idea. Hasta ahí vamos bien. Pegan eso, me dicen si les corre, si tienen algún problema. Bien, excelente. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a coger la carpetica y vamos a montar los archivos que acabamos de descargar. Entonces, voy a volver a descargar los archivos, porque es una web y se me olvidó descargarlos. Voy a descargar este archivo. Yo sí los descargué, qué bobo. Entonces, lo voy a decir aquí que lo monte. Entonces, por favor, monteme ese archivo. Data hole. Listo, montado. Ahora ya está en Python ese archivo. Ya está montado en ese coso. Bien, todos bien. De una. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a decirle a Pandas, recuerden que Pandas es el de la tablita, que nos lea los datos. ¿Cómo hacerlo? Súper fácil. Entonces voy a decir PD. Recuerden que PD fue el apodo que yo le puse a Pandas. ¿Cierto? Pandas cree que se llama PD. Entonces PD. Por favor, léame CSV. Recuerden que estos datos están marcados como CSV. Y aquí le vamos a decir el nombre de los datos. Entonces, para no copiar el nombre de los datos, voy a decir copypath y lo voy a pegar acá. Vamos a correr eso a ver qué pasa. Listo, excelente. Ahora esos datos están en Python, ¿cierto? ¿Cómo van hasta ahí? ¿Vamos todos? Momentos, sí, claro, los momentos que necesiten. Momentos más a por velocidad.
No encuentran el archivo, vuelvan a descargar. Si no lo encuentran, es más fácil que lo vuelvan a descargar y lo buscan ahí en recientes. Esa librería también lee Excel. Sí, señor. De hecho, ensayemos. Se llama, cuando uno quiere leer Excel, no es sino decirle, yo creo que tengo un Excel para chicanear. Como somos tan poquitos, aprovechen a hacerme preguntas de lo que necesiten de Python. Entonces, cuando quieran leer Excel es así. Read Excel. Vamos a ver si podemos montarle un Excel a ver si es capaz de leerlo. Por ejemplo, esto es un Excel. ¿Cierto? Un Excel. Vamos a leer esos datos, a ver qué pasa. Mientras los otros... Regálame 2 segundos que se me desconectó el computador. Deme 2 segunditos. ¿Me repites, porfa, cómo leer el archivo? Claro. ¿Cómo subirlo? Mira, estás así, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle donde está la carpetica y en la flechita de arriba. Le das ahí y ahí seleccionas el archivo que quieras subir. De una. Bueno, estábamos haciendo el ensayo de si leía Excel. Claro que sí. Vamos a decirle que lea este Excel. En efecto, eso es lo que hay en el Excel. Entonces sí, esto lee Excel sin problema. Entonces, el Python es demasiado poderoso. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? ¿Seguimos? ¿Esperamos? Eso también funciona. Sí, Pandas funciona con cualquier idea. Correcto. A mí me gusta mucho esto porque cuando uno, digamos que se les daña el computador, ojalá no, se les daña el computador o no lo tienen, por ejemplo, con ustedes, pueden abrir esto en cualquier página, pues en cualquier computador ajeno, por ejemplo, inician la sesión y ahí están todos sus programas que hayan hecho. Listo, sigamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle data, o sea, vamos a guardar esto como una variable que se llame datos, por ejemplo. Entonces, ahí en datos, bien que en datos está lo que acabamos de hacer. ¿Cierto? Excelente. A los que no les sube el archivo, cuéntenme qué les dice o qué. Si quieren abran el micrófono, lo que necesiten y me cuentan por qué no les está funcionando. Estoy pendiente de ustedes, a los que no les sube. Cuéntenme cómo les puedo ayudar. Bueno, supongo entonces que ya lo resolvieron. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Miren que nuestros archivos tienen un montón de estas cositas que dicen NaN. Aquí hay un NaN, aquí hay otro NaN. Entonces, ¿cómo podemos solucionar ese problema? Recuerden que esos NaN son archivos del tipo, pues, o mejor dicho, eran los huecos que tenía nuestro archivo. Miren que aquí no hay nada. Entonces él dice, no hay un número. No, not a number. Entonces vamos a quitar esos NaN. ¿Cómo hacemos eso? Cuando le estemos llamando, le decimos, por favor, quíteme esos NaN. Y miremos pues que al final ya no va a haber NaNs.
¿Sí ven? Ya no hay ningún nan. No hay ningún nan. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a, por ejemplo, a pedirle a Pandas que nos diga cómo son esos datos en general. Entonces, para hacer eso, hay un formato, pues hay un comando específico, me gusta mucho utilizarlo, que se llama describe. Entonces, datos, punto, por favor, descríbame. Describa qué hay en esos datos. Listo, y él ahí mismo me bota todos esos datos estadísticos. Entonces, ¿qué nos dice? Por ejemplo, ¿cuántos valores hay? Entonces, Redshift tiene 60 valores, distancia tiene 60 números, error distancia tiene 60 datos, así, ¿cierto? La media. La media es el promedio. Entonces, el promedio de todos los Redshifts fue 0.36. Promedio de todas las distancias. Promedio de todas las distancias fue 1976. Python, Diego, cuéntame, es que no sé, no te puedo ayudar si no me dices qué pasa. Les voy a mandar otra vez el comando así como está después de que lo hayan subido. Me aparecen un montón de cosas ahí. ¿Me quieres? No sé, Guti, si estás por ahí, si quieres, dejamos que nos comparte y le solucionamos el problema. Diego, te deja compartir. Si quieres, compártenos y te lo soluciono. Bueno, sigamos nosotros. Entonces, aquí esto nos está dando un montón de información, un montón de información de qué hay ahí, cómo lo podemos trabajar. Pues básicamente esto es como para caracterizar nuestros datos y es muy chévere cuando uno quiera, cuando uno por primera vez le pasen los datos y quiera ver qué hay ahí adentro. Por ejemplo, miren que esto nos está dando una medida de la desviación estándar. Recuerden que esa desviación está muy relacionada con la varianza, que es como qué tan dispersos están todos los datos. Nos dice cuánto era el mínimo, el máximo. Es una nota. Ahora, yo quiero poder pintar esos datos. Yo quiero saber cómo se distribuyen esos datos. Entonces, para eso, vamos a utilizar una de las librerías que importamos para poder pintar. Recuerden que a Seaborn nosotros le habíamos dicho SNS. Excelente. Entonces, vamos a decir sns.distplot. Esta, datos. Pero hay un problema, eso no me va a funcionar. ¿Quién me cuenta por qué no va a funcionar? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué creen que no? Ay, yo les voy a mandar. ¿Qué cosa? No especifica, excelente. Muy bien, Juan Esteban, muy bien, excelente. Entonces vamos a decirle qué dato queremos que nos pinte. Por ejemplo, digámosle que nos pinte el redshift. Ahí está. Entonces, así es la distribución de redshift. Por ejemplo, hay muchas galaxias que tienen redshift de casi cero. Hay muchas que tienen el redshift como de 0.5. Y esta es como la curvita que mejor se acopla a explicar cómo se distribuyen los redshift de la galaxia. Entonces voy a mandar este comando, que lo tengan. Y por ejemplo, a los que no les corra, tranquilos, yo ahorita les mando el notebook, no se desesperen, tranquilos. Entonces, resulta que esta gráfica, y lo bonito de Plotly es que uno puede hacer las gráficas como quiera, como le dé la gana. Hay un montón de formas diferentes de hacerla. Por ejemplo, les voy a mostrar otra muy parecida, nos dice lo mismo, pero es un poquito diferente.
en que la forma es la misma. Yo pico, pico, huequito. Otra, quiero que me muestre otra, listo. Si ven, todas son formas diferentes de pintar lo mismo. Entonces, lección 1, Plotly es Seaborn, estamos en este momento con Seaborn, es extraordinariamente bueno cuando uno quiera ver cómo son los datos, hacer análisis de datos, hacer estadística. Por ejemplo, vamos a ver cómo son las distancias. Entonces, sn.displot los datos en la posición distancias. ¿Cómo es que se llama? Es que la columna no se llama distancia, pero se llama distance en megaparsecs. Ahora sí. Entonces, hay muchas galaxias, por ejemplo, están como a 3000 megaparsecs. Hay muchas que están por acá. Y hay muy poquitas, por ejemplo, a 4000, por alguna razón hay poquitas. Con esta otra, que me parecía. Una pregunta ahí, ¿por qué la columna izquierda parece más alta, pero en la curva aparece más bajita? ¿Sí me entiendes? Ok, sí, muy buena pregunta. Resulta que la curva es un ajuste, o sea que no es exactamente lo que está pasando, sino que es la mejor función que se ajusta a esos datos. Entonces, como los datos suben así de la nada, no hay ninguna función que se ajuste a eso. La que más se parece es esta. No sé si solucionó la pregunta, no solucionó nada. Sí, pues lo que pasa es que, bueno, digamos ahí corresponde más o menos, la derecha está más alta, pero en la de abajo estaban invertidas. Pero sí, sí entiendo. No, Ok, en esta de por acá, cuando lo hacíamos acá, sí. ya lo vamos a revisar. Entonces, si la hacemos por acá, porque esta es más alta, ok, sí, mira que aquí el cambio es muy brusco. Entonces ella no es capaz de subir todo eso en tan poquita distancia. Por eso es que es el mejor ajuste, pero no es perfecto, pues. Si fuera perfecto sería exactamente igualito a, pues sería una rectángulo así. Pero no hay ninguna función, pues, de probabilidad que se aproxime a eso. Lo bueno de esto, pues, de esas funciones que ajustan, es que son funciones que distribuyen la probabilidad. Entonces, si uno integrara esa función, debería dar uno el área y cosas de ese estilo, pues, que son interesantes. Vale, gracias. De una, con mucho gusto. Eh, por ejemplo, pintemos el error en las distancias. Ok, muy interesante. O sea, el error más común es como 350 megaparsecs. Entonces, esta gente lograba medir galaxias que están como a 3000 megaparsecs con un error promedio de 250, más o menos. Vamos bien hasta ahí. Entonces, yo pongo otra vez el chat. Eso ahí. ¿Cómo vamos hasta ahí? Sí, excelente. Entonces, para que veamos la facilidad de hacer cosas rápido en Python y ver muchas gráficas así rapidísimo, vamos a hacer algo que se llama subplots. Entonces, vamos a generar un subplot. Y aquí le vamos a decir cuántas filas queremos que tenga nuestra gráfica y cuántas columnas. Entonces, digamos que queremos una fila con una fila, 4 columnas. Y pintemos algunas cosas. Entonces, vamos a pintar este diagramita. Ya les voy a explicar qué es este diagramita, qué significa, cómo entenderlo. Por ejemplo, para los datos,
en la posición redshift. Entonces, si solo pintamos ese de los datos de la posición redshift, aparece algo de este estilo. Uno ve eso como raro, como si fuera una obra de arte, esas que lo ponen los psicoanalistas a la gente a analizar y a decir, ahí yo veo una mariposa o un elefante. Bueno, resulta que esta gráfica tiene mucha información estadística, se llama una gráfica violín. ¿Por qué? Porque nos pinta, miren, el puntico blanco significa el valor medio. Este puntico quiere decir que entre acá, de acá para adelante, están el 75% de los datos. De acá para allá, están el 75%. O sea, que el 25%, por ejemplo, de los datos, el 25% de todos los datos, tiene un redshift más grande que 0.6. Muy buen dato. Ahora, ¿qué adicional? Por ejemplo, adicionalmente, el tamaño de las colas indica que tantos valores más grandes del promedio tenemos. O sea, que tantos valores como raros tenemos, que normalmente en estadística se llaman outliers. Y, por ejemplo, pueden ser errores, cosas de ese estilo, medidas mal hechas. Entonces, vamos a pintar muchas de estas. Entonces, ahí vamos a pintar el redshift. Pintemos, por ejemplo, para que veamos cómo se distribuyen, pintemos la distancia. Esta misma código, pero ya no vamos a pintar el redshift, sino queremos pintar la distancia. ¿Cómo dijiste que se llamaba ese tipo de gráfica? Se llama violin plot. Ya te voy a especificar más, pues como voy a contar más de esta grafiquita, que es muy útil como en estadística. Entonces, esta gráfica está muy relacionada con otra que es mucho más famosa, que a los estadísticos les gusta mucho más utilizar, pues a los del viejo mundo les gusta mucho más utilizar, que se llaman gráficas de caja y bigotes. Podemos pintar una gráfica de caja y bigotes para que vean cómo se ve. Entonces, ya no le vamos a decir a Shibon que queremos una gráfica de violín, sino que le vamos a decir que queremos una box plot. Es similar, y esta nos dice, vea, esta es la media, el 75% de los datos están de aquí para allá, el 25% están de aquí para allá, el máximo valor está por acá, y el mínimo valor está por acá. O sea, en Bien, teoría es la información, solo que graficada de forma diferente, ¿sí? exactamente. Sí, son lo mismo. De hecho, hay otra también, por si les gusta saber como de grafiquitas y formas de mostrar la información, porque eso es súper importante. Cuando está dando informes y cosas de ese estilo, o sea, también es parecida. Solamente pues que cambian, que aparecen punticos y cosas de ese estilo. Sí. Sí, sí, claro. Más preguntas, cuéntenme. No, no, no hay más preguntas. Listo, sigamos. Entonces ya vamos viendo cómo se distribuyen las cosas. Por ejemplo, sabemos que hay mucho error. Aquí la distancia se distribuye así, o sea, hay muchas galaxias a poquita distancia. Aquí no hay tantas, aquí hay muchas. Bien. Datos chéveres saberlos. Bacano para entender nuestros datos. Pero todas estas gráficas comparten una característica y es que se llaman gráficas unidimensionales. Univariadas, por ejemplo. Todo lo que estamos haciendo se llama análisis univariado, porque miren que aquí solo aparece una variable. Y eso es bueno, pero cuando uno está haciendo estadística quiere ver más cómo se relacionan entre ellos esas variables, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Por ejemplo, ¿qué dirían ustedes de esta, si quieran hacer como un descubrimiento físico así súper importante?
A ver, yo prendo el chat otra vez. Nada. Eso es, o sea, estas gráficas univariadas son muy buenas para entender, pero si quisiéramos hacer como ver cómo se relaciona una cosa con la otra, de aquí no podemos decir nada. Para eso vamos a empezar a hacer gráficas bivariadas de dos variables. Entonces miremos nuestros datos, a ver qué es lo primero que a uno se le ocurre de hacer bivariada. ¿Qué tal, por ejemplo, si pensamos en hacer una bivariada de estas dos cosas? ¿Por qué? ¿Por qué, José? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, ok. Resulta que es bueno ponernos a graficar esas dos cosas porque esto es como una posición, esto es una coordenada. Y esto también es una coordenada. Pintemos a ver cómo están distribuidas en el espacio de las galaxias. ¿Estamos bien? Distancia de error. José, estás volando. Allá vamos. Es muy buena gráfica. Muy, muy buena. Entonces, vamos a pintar. Queremos pintar algo espacial. Entonces ahora, ya que vimos, estudiamos un poquito cómo se usa esa librería que se llama Seaborn, ahora vamos a utilizar otra, que es mucho más interactiva, que se llama Plotly. Entonces recuerden que a Plotly le pusimos el apodo de PX. Entonces vamos a usar PX. Entonces vamos a decirle, vea, quiero hacer una figura y PX, la vamos a hacer la figura con Plotly y vamos a hacer la figura de punticos. Cuando uno quiere hacer una figura de punticos, utilizamos algo que se llama scatter. Scatter son como punticos regados. Vamos a hacer la gráfica de scatter y vamos a pintar, por ejemplo, primero tenemos que decirle dónde están nuestros datos. Aquí nos está diciendo, vea, por favor dígame cuál es su conjunto de datos. Vamos a decirle, mis datos son estos. Bien. ¿Qué queremos pintar en el eje X? Recuerden que queremos pintar como las coordenadas. O sea, en el eje X queremos, vamos a ver cómo se llama esa variable, se llama declinación. Recuerden, no se afanen con copiar, yo les mando ahorita el notebook para que tengan ahí todos los códigos que hicimos, para cuando los quieran usar después. Entonces aquí vamos a poner la declinación en el eje X. Y en el eje Y le vamos a poner la ascensión recta. Esa variable se llamaba ascensión recta en horas. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Se entiende esa línea de código? Miren qué sencillez de línea, qué hermosura, cortica. Todo bien. Todo bien, excelente. Entonces ahora queremos decirle que nos la muestre. Listo. Fig.show. Por favor, muéstreme esa figura que hizo. Excelente. Miren cómo se distribuyen las galaxias. Lo que me gusta a mí más de estas gráficas es que uno puede ir como interactuando con ella. Digamos que yo solo quiero ver esta región del espacio. ¡Pum! Me está mostrando esas galaxias. Bacano, ¿no? Otra vez, vamos a la casa. Y pues, si uno le pone el mausito encima, vea, esta galaxia tenía declinación 280 y ascensión recta 20 horas. Entonces ya los astrónomos saben dónde buscar esa galaxia. Ahora, esto es una gráfica bivariada, ¿cierto? Pregunta, ¿será que con la misma gráfica somos capaces de hacer algo multivariado, de más de dos variables? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué más tendría sentido ponerle ahí, por ejemplo, para un astrónomo?
Redshift y distancia, muy bien, muy bien. Les propongo otra, la vamos a hacer en un momentico. Les propongo otra por un momento. ¿Qué tal si pintamos qué tan brillantes eran esas estrellas? Pues esas galaxias, ¿qué son galaxias? Vamos a pintar qué tan brillantes son esas galaxias. Adicionalmente, entonces vamos a decirle a Plotly exactamente el mismo código. Pero ahora le vamos a decir, por favor, que el color, creo que el color sea la magnitud de mi galaxia. Por favor, o sea, para que se vea bonito, vamos a ponerle que el tamaño de los punticos también sea la magnitud. ¿Cómo? Contanos, decinos, no alcancé a escuchar, perdón. Ok, no, supongo que se abrió el micrófono. Y finalmente, para que se vea bonita, vamos a decirle que la vamos a poner sobre la magnitud. Oh, qué gráfica tan bacana, ¿no? Entonces miren que aquí ya podemos ver dónde están las estrellas más brillantes, les sigo diciendo estrellas, dónde están las galaxias más brillantes y las menos brillantes. Bacano eso. Vamos bien hasta ahí. No, yo no entendí el hover data. Ah, ok. El Es último. para que sea, esto es, no, perdón. Esto es solamente como para que se vea un poquito bonito. Mira lo que va a pasar cuando lo quitemos. Como que perdón. No hizo nada. Es lo mismo. Sí, Ok. bacanísimo. Sí, estas gráficas son bien bacanas. Digamos que uno solo quiere ver estas. Excelente. Coordenadas. Ahora, eso es muy bueno si yo tuviera, digamos, sopo 200.000 estrellas. Digamos, los datos del Hubble real. No los analiza así nadie. Toca utilizar estadística ya. Miren que incluso analizar estos datos a mano, para saber dónde están esas estrellas, hubiera sido muy difícil. Porque la lista era grande de datos. Ahora sí, pintemos lo que nos decían. Entonces ya varios estaban aclamando porque pintemos la relación entre variable error y variable distancia. Vamos a ver si la distancia, si que esté más lejos se relaciona con que esté todavía más, mejor dicho, si que esté más lejos se relaciona con que haya más error en la distancia. Vamos a ver. Entonces para eso vamos a volver a utilizar Seaborn, porque Seaborn tiene una gráfica muy bacana para ver la relación entre dos, que se llama joint plot. Entonces aquí nos van a decir, por favor, píntenme las juntas. Entonces, ¿qué queremos pintar? Queremos pintar en X. No, primero vamos a decirle que queremos los datos. Data igual datos. Entonces ahí le dijimos de dónde va a sacar nuestros datos. Bien. Vamos a decirle que en X queremos pintar, por ejemplo, la distancia. Está en megaparsecs. Y en Y vamos a pintar el error en la distancia. ¿Qué se llama esto? Voy a revisar cómo era que se llamaba la variable, porque se me olvidó. Error distance. Error distance de errores. Lo pintemos. Ok. Y ya nos va dando como una forma algo interesante. Miren que queda algo muy bonito. Entre más lejos esté, ¿qué le pasa al error? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta, ¿cierto? No, miren. Si está más lejos, más error tiene. Por ejemplo, esta tiene un error de 1200 megaparsecs. En cambio, esta galaxia está a 3000 y apenas tiene un error de 200 y pico. Entonces, entre más lejos, más error. Y eso tiene mucho sentido. Entre más lejos, más difícil fue medir la distancia. ¿Sí o qué, Jesús?
Formas de poner esta gráfica más bonita hay un montón. Eso va a terminar siendo una clase de graficación, ¿sí o qué? No, pero graficar es muy importante. Por ejemplo, aquí le podemos decir kind. Hay muchas formas de pintarlo. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta una que se llama KDE. Entonces aquí nos está diciendo como dónde están los principales focos de punticos. Miren que aquí había muchos puntos, aquí había muchos puntos y aquí había muchos puntos. Entonces es como si esto nos estuviera haciendo una clasificación de todos esos puntos. ¿Qué otras variables quieren pintar? Cuéntenme. Nos falta por la que vinimos. Nos falta la más importante. A ver, pensemos. El redshift, ¿a qué está relacionado? ¿Con qué se relaciona el redshift? Ven que redshift es puro Doppler. Entonces, el redshift es que un poquito más roja vemos la galaxia. Está relacionada con premio para que me diga. Inclinación, más o menos. Vamos a ver que sí está relacionada, pero físicamente. Con la velocidad. Porque entre más rápido, eso, bien, bien, Juli, bien, máquina. Entre más rápido vaya la galaxia, más roja la vemos. Esto es este efecto. Eso es este efecto. Entre más rápido se esté moviendo, más roja la vemos. Entonces eso es lo que nos va a decir la velocidad a la que se mueve la galaxia. De hecho, yo quiero, por ejemplo, toda esa columna la quiero volver una velocidad. Entonces para eso utilizamos esta formulita. Yo la pongo por aquí. Velocidad es igual al redshift por la velocidad de la luz. Entonces, yo quiero sacar la velocidad de la columna que está en redshift. Listo. Entonces vamos a hacer una nueva columna que contenga la velocidad. Entonces, datos en la posición velocidad. Miren que esta columna es nueva. ¿Qué va a hacer? Va a ser datos en la posición redshift. Y vamos a aplicarle una fórmula. Es una forma muy rápida y muy bonita de programar. Es como en Excel hacer cosas rápidas. Entonces vamos a coger el redshift. ¿Cierto? El redshift está acá. Y lo vamos a multiplicar por la velocidad de la luz. Y si... ¿Quién? A ver, ¿quién me dice cuánto es la velocidad de la luz? Es correcto, muy bien. Entonces aquí lo vamos a decir que queremos multiplicarla por... Y esto nos va a quedar en kilómetros por segundo. Eso es solo para que... Miren que es un comentario, es para que nosotros nos acordemos en qué unidades está. Entonces vamos a correr esto. Excelente. Entonces miren qué datos ahora sí contiene esa columna. Datos contiene una columna que se llama velocidad. Espérense, para que no me muestre todo ese chorro. Va a decir que solo me muestra los primeros 5. Ajá. Tenemos una columna que se llama velocidad. Muy bien. Ahora, mi pregunta es, ¿será que la velocidad está relacionada con la distancia? ¿Ustedes qué opinan? Cuéntenme. Es la pregunta más importante del día. De lo que sepan de astronomía, de lo que sepan de cualquier cosa. ¿Creen que se debería relacionar la distancia, la de las galaxias, con la velocidad a la que se mueva? Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Bien, bien.
excelente. Pero en el universo, o sea, esa es la definición de velocidad, pero tendría sentido que una galaxia más lejos se esté moviendo más rápido. Sí, por la expansión, ¿no? Eso, vamos a ver si es verdad. Vamos a ver. Muy bien. Entonces, vamos a ver si la expansión juega un rol importante. Vamos a hacer otra gráfica con Plotly. Entonces, Fig es una gráfica de Plotly. Vamos a hacerla esparcida. Entonces, vamos a pintar los datos. ¿Qué queremos poner en el eje X? Velocidad, ok. O podemos también poner la distancia, como para hacerlo un poquito más entendible. ¿Os parece? Bueno, entonces vamos a poner la distancia en megaparsecs. Y en el eje Y queremos poner el redshift, ¿cierto? Ahora sí. O mejor, todavía, la velocidad, que ya la tenemos. Vamos a decirle que nos muestre esa figura. Figura, muéstrate ante nosotros. Ok, hey, miren que sí hay una relación, ¿cierto? Está evidente. Entre más lejos estemos, más rápido se mueve. Por ejemplo, miren que esta galaxia está a 4600 megaparsecs y se está moviendo a 249.000 kilómetros por segundo. Recuerden que estas cosas estaban aquí. Esta de por acá estaban moviendo a. Sí, van, eso es muchísimo. Estos, por ejemplo, están a 172 megaparsecs y se van moviendo a 12 kilómetros por segundo. También mucho. Entonces, ¿qué podemos proceder a hacer? Bueno, analicemos esto un poquito primero. ¿Por qué? Les pregunto, ¿por qué creen que aquí los datos estén mucho más esparcidos que por aquí abajito? Otra vez, ¿cómo es la pregunta? ¿Por qué creen que por aquí esos datos estén todos dispersos, todos regaditos, y por aquí están juntos? Eso, aquí parece una línea recta. Ni idea. Puede ser, se me ocurre a mí, puede ser por la distancia. Ok, porque ya vimos que la distancia juega un rol muy importante en, por ejemplo, el error. Entonces, como el error aumenta, solo pintamos acá. Como el error aumenta, la distancia también aumenta. Entonces, por aquí, si consideramos el error, eso se va a ajustar muy bien. Por ejemplo, ¿qué tal si pintamos exactamente lo mismo teniendo en cuenta el error? ¿Será que somos capaces? Vamos a ver. Vamos a coger exactamente la misma gráfica, pero ahora le vamos a decir que tenemos un error en X, ¿cierto? Porque el error está en el eje X. Y que el error en nuestro eje X va a ser el error en la distancia. Y digamos de una vez que nos lo muestre. Big.show. Ah, excelente. Bacano. Miren que aquí el error es muy grande. En cambio, los errores aquí son súper chiquitos.
Ahora, ¿cómo entendemos esas barras? Reentendemos que, según el error, este es el valor real posible mínimo y este es el valor real posible máximo. El experimento nos dijo que estaba aquí, pero por el error podría estar entre acá y acá. ¿Tiene sentido eso? Sí, sí lo tiene. Excelente. Pongamos la gráfica un poquito más bonita. ¿Cómo calcula ese error? Ah, porque mira que aquí el error estaba guardado en esa variable. Entonces aquí Plotly lo único que está haciendo es pintarla. Ahora, ¿cómo lo calcularon los experimentales? Hay que preguntarles. ¿Cómo un experimental calcula el error? Pero, por ejemplo, eso tiene que ver con la técnica que utilizaron, las condiciones atmosféricas, eso depende de muchas cosas. Para que sea un poquito más bonita, pongámosle que el color, esto es solo para que sea más bonita, yo, pongámosle, por ejemplo, que sea la magnitud de la estrella. Entonces, aquí vemos que no hay como una relación así fuerte, fuerte entre qué tan brillante sea y la distancia, porque miren que por aquí está como regadito, aquí hay unas muy brillantes, unas muy poquito brillantes, entre estas dos. Pero si hay una relación, dime. Esos colores los pone aleatorios, ¿sí? Estos colores en este momento van con la magnitud. No, no, pero me refiero es que sea amarillo, que sea morado. Ah, ok, sí. Eh, Él los pone aleatorios. Ahora, si hay o sea, si quieren, para cuando estén haciendo algo de este estilo, como cambiar el color, entonces busquen así, palete. Y ahí pueden decirle que quieren cambiar el color. Sí, súper. Pero sí, tiene razón, muy buena pregunta. Pero fue muy inteligente, o sea, fuimos muy chepazos nosotros que puse esos colores, porque sí, uno puede más o menos como asociarlos con el brillo. Excelente. Entonces ahora queremos saber exactamente cuál es la función de relación entre velocidad y distancia. ¿Les parece? Excelente. Entonces eso se calcula mediante una vaina que se llama regresión. Vamos a hacer el modelo más fácil de Machine Learning. Más fácil, el más bobo de todos, pero es Machine Learning. Entonces vamos a hacer una regresión lineal. Para eso vamos a utilizar esta librería de Stats Model. Stats Model son modelos estadísticos. Tenemos una aplicación de Stat Models y vamos a poner el apodo de SM, Stat Models. Importemos esa librería. ¿Vamos bien hasta el momento? Ajá, sí, excelente. Y ahora vamos a definir una variable en Y, que va a ser nuestro eje Y. Entonces, datos en la posición, pues en la columna velocidad. Y en el eje X vamos a poner los datos. ¿En qué posición? En la posición distancia, ¿cierto? Entonces ahí definimos. No hicimos nada raro. Estos datos, perdón. Excelente. Ahora vamos a definir un modelo. Entonces, digámosle, stat model, por favor, hágame un ordinary least square, una regresión lineal, a qué datos, a y y a x. Y aquí, por favor, hágamelo lo mejor posible. A esto a ponerle un nombre que se llame modelo. Listo. ¿Vamos bien hasta el momento?
Supongo que eso, excelente. Y ahora yo quiero ver qué es model, ¿cierto? Dame un resumen de model. Entonces, él me saca ese chorrero de datos estadísticos. Así es como se hace la estadística astronómica. Literal, uno utiliza paquetes y esos paquetes nos sirven para ver algunas cosas. Entonces, miren, aquí nos está diciendo el coeficiente. ¿Qué diablos quiere decir el coeficiente? El coeficiente quiere decir que cuando yo ponga eso como así, que y es igual a coeficiente, ya voy a dejar esto bonito. Por X. Perdóname, 2 segunditos. Cuando yo diga esto que es y igual a coeficiente por X, el coeficiente vale eso. ¿Cómo así? ¿Qué hicimos? Acabamos de decirle, porque recuerden que y es la velocidad y X es la distancia, lo que acabamos de decir es que velocidad, pues sí, velocidad es el coeficiente por la distancia. Bien hasta ahí. Ahora, ¿cuánto nos dio el coeficiente? 53. O sea que ese coeficiente que nos dio 53 es que es una fórmula, velocidad es 53 por la distancia. Bien hasta ahí. De hecho, nosotros podríamos pintar eso. O sea, si queremos pintar cómo se ve esa formulita, sino que le llegamos acá. Así. Esa es la formulita que pintamos. Esto es, velocidad es igual a 0.5, a 53 por la distancia. ¿Vamos bien hasta el momento? Ahora, ya vamos a acabar, ya vamos a acabar. Ahora, no sé si alguna vez han visto una fórmula de este estilo. Que la velocidad a la que se mueven las galaxias es un numerito por la distancia. No estoy viendo el chat. Dame 2 segunditos, Juanes, ya te repito así lo de Machine Learning de una. Entonces, ¿qué acabamos de decir? La velocidad es un numerito por la distancia. Ahora, ¿cuánto es ese numerito? Vamos a ver algo muy famoso. Miren, velocidad es un numerito por la distancia. Mejor dicho, en nuestros datos acabamos de descubrir la ley de Hubble. Ese numerito que sacamos nosotros es equivalente a la constante de Hubble. Así es como se hace astronomía estadística. Así es como se descubren cosas en astronomía. Señores y señoras, sacamos la ley de Hubble de datos. Así, con ese impacto de haber sacado la ley de Hubble, acabamos la sesión de hoy. Yo espero que les haya gustado mucho, mucho, que lo hayan disfrutado. Si tienen cualquier pregunta de una,
me la pueden hacer, algo del código que no hayan entendido. De hecho, yo creo que Juanes, yo no sé si Juanes, no sé si todavía tienes la pregunta del Machine Learning. Básicamente lo que hicimos fue encontrar la línea que mejor se ajuste a la relación entre esos dos puntos, pues entre esos dos variables, mejor dicho. Cuéntenme, ¿qué más preguntas tienen? Todas están impactados de que descubriéramos nosotros la ley de Hubble de esos datos. Bueno, cuéntenme, preguntas, ¿qué más preguntas tienen? Ah, excelente. Bueno, muchachos, yo entonces creo que con eso acabamos hoy. Muchas gracias a todos, espero que les haya gustado, que hayan aprendido. Yo sé que leer código rápido es muy malo, muy pelle. Ojalá puedan pegarse en la revisadita a este código, de hecho ya los va a compartir, darle Google Pro para que les quede ese código. Y nada, no, muchísimas gracias. Espero que les vaya muy bien y nos vemos después. Chao, muchas José. gracias. Estuvo súper. Me alegra Sin mucho. palabras, muchas gracias.